Una vez que ya tenemos pues el conocimiento o ya hemos determinado que nos queremos aventurar hacia el comercio internacional, pues como se ha mencionado, tendríamos que reunir una serie de factores y podemos utilizar una serie de herramientas que existen por allí en los organismos internacionales, en las bases de datos internacionales, pero después tendríamos que hacer una matriz para seleccionar este país meta al cual queremos exportar. No podríamos exportar solamente porque estoy en México y aquí a un costado está Texas y entonces voy a exportar a Texas o voy a exportar a California. Solamente porque es un país, una zona muy cercana de un país extranjero y ya estamos haciendo comercio internacional. Que sí es posible, claro que es posible, porque hay una demanda interesante de productos mexicanos y por cómo están interconectadas las economías estadounidense y mexicana. Pero lo que realmente tendríamos que hacer es hacer esta matriz para seleccionar el país meta o al cual queremos exportar y a su vez hacernos una serie de preguntas. Primero que nada, eh, ¿existe en el país que estamos considerando embajada, consulados, cámaras binacionales de comercio, oficinas de promoción comercial o bancos corresponsales de los principales bancos que tenemos en nuestro país? ¿Sí o no? Es decir, en el caso que decidamos exportar a cierto país, es muy útil que podamos contar con representaciones de nuestro propio país en ese mercado. Eh, yo, en mi caso, les he comentado, usualmente cuando trato de buscar algún mercado internacional, cualquiera de los sentidos, yo busco inmediatamente si hay consulados, si hay embajadas, establecer contacto con el consulado, con las embajadas, ver si hay alguna cámara binacional, también hacemos contacto con las cámaras binacionales. Y luego después también la parte un poco más informal, ¿no? Identificar si hay comunidades de mexicanos, en mi caso yo busco si hay comunidades mexicanos y españolas que estén en ese país con los cuales me puedan hacer el approach de cómo funcionan las cosas en el país. Entonces, ya llegas un poco más arropado cuando vas a hacer esto, ¿no? Yo he mencionado en muchas ocasiones que pues cada vez que salgo de viaje, inclusive de viaje de vacaciones, trato de destinar parte de mi tiempo de vacaciones a poder visitar a alguno de mis socios en el extranjero. Debido a mi a mi experiencia, pues he visto pues he desarrollado una red en 120 países, ¿no? Entonces, pues prácticamente donde quiera que vaya tengo algún contacto, les hablo y visito la oficina y visitamos algunos clientes y vamos desarrollando algunas cosas. Hay otras herramientas que podemos desarrollar, como por ejemplo, efectivamente, anteriormente en el caso de México, tenía un programa de practicantes, ¿no? Que se podía contratar a gente, estudiantes de los últimos semestres, a través de un proyecto que tenía ProMéxico. Pues bueno, el proyecto duraba 6 meses la empresa cubría una parte del sueldo y ProMéxico cubría la otra parte del sueldo. Y esto ayudaba mucho a que las empresas pudieran poco a poco empezar a internacionalizarse. Ahora, pues bueno, las cosas han cambiado un poco y definitivamente pues habrá que esperar cuáles serían las nuevas alternativas que ofrece pues, la extensa red de consulados y de embajadas de México en el mundo, que son quienes ahora están a cargo de esta promoción comercial de México en el mundo, ¿no? Ahora, también, ¿qué pasa con la distancia y las facilidades de transporte? Es decir, este punto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a brindar esa competitividad en cuanto a precios a los que podamos llegar nuestro producto hacia el país que seleccionamos, ¿no? Entonces, si es una distancia considerable o es un costo considerable, porque muchas veces la distancia, sabemos que de pronto el costo del flete terrestre desde algún punto de la ciudad de la República Mexicana o de cualquier país, concretamente de la República Mexicana, a algún punto en el norte de Estados Unidos, pues el costo del flete va a ser muy similar o tal vez hasta muy superior a un flete marítimo de Manzanillo a algún puerto chino, ¿no? Eh, entonces, no hay que olvidarnos, cerciorarnos de que los costos de transporte no sean de tal magnitud que hagan improbable también el éxito de los negocios de exportación. También en lo que respecta al tamaño
del mercado. Es recomendable no solamente considerar el mercado actual, sino también el mercado potencial. Tal vez este sea el parámetro que pueda ser de más importancia cuando estamos considerando la selección de un país meta. Entonces, es importante que consideremos el tamaño del mercado. También habrá que considerar la estabilidad política, social y económica. Es evidente también que no se puede pasar por alto estas cuestiones, ya que seguramente cuando una empresa o un empresario se decida a exportar, pues no querrá exportar a un mercado en el cual haya inestabilidad y pueda convertirse o pueda traducirse en incumplimiento de pagos, de las exportaciones que estamos realizando. Entonces, en este sentido, pues es muy recomendable no olvidar o dejar de lado los trastornos sociales y políticos que puede haber en algunos países. Eso es algo importante porque de pronto algunos empresarios dicen, no, es que me gusta mucho ese país y quiero exportar a ese país y me gusta y se lanzan a ese país, pero no consideran que pues no podemos hacer negocio nada más porque nos gusta el país, ¿no? Tenemos que tener en cuenta muchas otras consideraciones. También, por otro lado, habrá que preguntarse si se está seguro de que nuestro producto va a ser apreciado por los consumidores extranjeros o solamente por algunos núcleos poblacionales de cierta etnia o religión que residen en ese país. Por ejemplo, la economía de la nostalgia que existe en Estados Unidos, ¿no? Que son básicamente todos mexicanos y mexicoamericanos o descendientes de mexicanos que de segunda, tercera, cuarta, quinta generación que viven en el país y conservan nuestras costumbres y tienen esa añoranza por el país, ¿no? Entonces, habrá que ver exactamente porque hay muchas cuestiones en las cuales conviene más conocer y medir en términos de comparaciones internacionales antes de decidir cuál de los países o de los dos países preseleccionados, porque es importante tratar de hacer una primera preselección de dos países y cuál es el que debemos de elegir como nuestro mercado meta, ¿no? Entonces, aquí es donde ya vamos a ir desarrollando nuestra propia matriz del país meta, en donde vamos a incluir algunos parámetros, escogemos el país A, el país B, el país C, el país D o hasta el país E, si queremos empezar con este conjunto de países y a partir de aquí establecer los parámetros, cuáles sean los parámetros externos, por ejemplo, la población, el PIB o el INB del país, de acuerdo a lo que queramos tomar como parámetro, el valor o el volumen que tenga de importaciones, el consumo actual y por habitante del país, el tamaño y las tendencias del mercado, si existe algún tratado de libre comercio o acuerdo comercial, si existen barreras arancelarias y barreras no arancelarias en cuanto a nuestros productos, si hay obstáculos burocráticos a las importaciones, no sé, licencias, permisos, cuotas, certificaciones, en general todas estas medidas no arancelarias y medidas arancelarias, como ya lo hemos dicho, qué tal la intensidad de la competencia, la estabilidad social y económica, la afinidad cultural también es importantísima. ¿Por qué? Porque si es un país en el cual tenemos mucha afinidad cultural, voy a mencionar México, Colombia, que compartimos idioma, compartimos mayormente temas religiosos, costumbres, etcétera. Eso ayuda mucho a poder potenciar la relación entre México y Colombia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasil con Portugal, el caso de Portugal con los países lusoparlantes de África, de América y de Asia. La distancia geográfica es importante también. También hay que considerar si existe algún apoyo institucional de mi país en el mercado, es decir, como ya lo mencionamos, las embajadas, consulados, consejerías comerciales, bancos, etcétera. Y también si existe una facilidad en cuanto a la distribución de los productos en el país. Estos serían todo lo que configuraría la parte, digamos, los parámetros externos de nuestra matriz de selección de país meta. Y luego están los parámetros internos, es decir, ¿cuál es la experiencia de mi empresa en ese país? ¿Qué tanto conocemos a ese país? Si tenemos contactos de negocios previamente establecidos, si hay personal disponible para entender ese mercado, que domine el idioma, por ejemplo, que tenga vínculos especiales con ese mercado, como podría ser tal vez
que son hijos de inmigrantes de ese país, por ejemplo, no sé, en el caso de la comunidad española, pues vemos mucha gente que conforma la comunidad española en México, que tal vez tenemos vínculos muy cercanos con este país, ¿no? Con España o con Portugal también. La posibilidad de ofrecer servicio, garantía, atención al cliente en el país seleccionado. Y aquí podríamos incluir también pues, los recursos financieros suficientes y cualquier otro que podamos nosotros especificar y que nos pueda servir para determinar si queremos exportar a ese país, ¿no? Entonces, todo esto pues, va convirtiéndose en lo que nosotros determinaríamos como esta matriz de selección del mercado meta, la cual tendríamos que hacer invariablemente cuando decidamos exportar a un país extranjero, ¿no? Entonces, siempre es muy recomendable hacerlo previo al momento que estamos haciendo esta selección de mercado, de país, mercado meta.